Horacio, gracias. Gracias. Me di cuenta hace cuánto. El domingo recién me di cuenta que usted puso algo ahí. Yo no sabía quién era. Yo pensé que era Chris que había puesto eso en el Facebook, ¿no? ¿En qué? En YouTube, eso, YouTube. Lo puso el hermano Chris en Facebook. El hermano dice, O usted lo pasó para allá, ¿no? Ya. Sí, porque no estaba ahí. Sí, interesante. Estaba viendo la forma cómo poder pasar más información ahí, porque yo, bueno, yo no sé cómo será eso. Le pregunté a mi sobrino. Ahí está, lo estoy to record ahorita por si las moscas. Oh. Para poner tu estudio. Ya. Sería bueno, porque es bueno que tenga información. ¿Por qué ese color tan aguado? Se veía medio... ¿Es la computadora o es...? ¿Se ve bien para ustedes? ¿Bien, bien? ¿Ustedes ven bien? ¿Qué estamos estudiando? Hermana Celio, sé que usted siempre está al día con su información. Estamos estudiando los nombres y quiénes fueron los Ándele. Recuerda que acabamos de salir, estudiamos los 4 evangelios. Los 4 evangelios, fue interesante saber el propósito de los 4 evangelios. Y ahora estamos hablando un poquito sobre los que escribieron los evangelios, porque es importante saber que cuando hablamos de alguien que estamos leyendo, saber quiénes son. Y como dije anteriormente, es muy poca la información que tiene la iglesia en sí, muy poca la información que tiene la iglesia en sí de los discípulos. O sea, conocemos a 3 que son los más conocidos, Pedro, Juan y Jacobo, y ahora pues el apóstol Pablo, que lo conocimos también por sus cartas. Pero ¿qué pasa con los demás? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Cómo murieron? ¿Qué fue lo que hicieron para el Señor? Entonces eso me llevó a que estemos estudiando. Ya casi estamos terminando ya. Y la próxima vez vamos a estar estudiando sobre el nombre de Dios y también sus características. Dios tiene un nombre especial, pero Él se conoce, se le reconoce por nombre que operan de acuerdo a su nombre. Por ejemplo, Él es Jehová Rafa. ¿Por qué es Jehová Rafa? Porque Él es nuestro sanador. ¿Entiendes? Pero Él no es en sí el nombre, digamos, el nombre es Jehová Rafa. Es el nombre que se le puso de acuerdo a la función que estaba ejerciendo. ¿Entiendes? Es Jehová Nisi, nuestra bandera. ¿Entiendes? Es Jehová Chiré. Es Jehová Aileón. O sea, tiene muchos nombres. Entonces vamos a estudiar esos nombres con un poquito más de referencia para que usted tenga en su archivo un poco más de conocimiento del Dios a quien servimos. Amén. Después más adelante tenemos a Dios calificado como Jesucristo, como la roca, como el agua viva, el camino, la verdad. Hay un montón de infinidades de nombres que tenemos que aprender para que cuando usted hable o cuando usted ore, que es importante. Por ejemplo, si yo estoy enfermo, ¿a quién voy a invocar en el nombre de Jesús? Ándale, a Jehová Rafa. ¿Entiendes? Si yo estoy en alguna necesidad, Adolfo, crisis económica, estoy pasando por un problema de trabajo, ¿a quién vamos a invocar? ¿Ah? Jehová Jireh. ¿Me entiendes? ¿Se da cuenta que es interesante saber? Porque a Dios le gustan las cosas específicas. A veces no actuamos nosotros de esa forma porque no tenemos el conocimiento y Dios es su misericordia. Bueno, me están hablando como están hablando a mí, ¿no? Pero cuando usted le habla directamente por la necesidad que usted tiene, se le hace mucho más fácil para que usted pueda ser escuchado por Dios. Porque sabe que Dios nos escucha igual, no estoy diciendo que Dios no nos escucha, pero sí es más fácil de poder llegar al trono de la gracia, digamos, como debe ser. Ok, ¿dónde quedamos, hermana Celia, si me hace favor? Quedamos en Juan. Juan. Hablamos de Bartolomé, hablamos de Santiago. ¿Se acuerdan? La tarea. La tarea. Ajá. Aleluya. A ver cómo están los estudiantes aquí. ¿Cuál fue la tarea? No me estoy mirando con cara así como que yo no supe nunca, supe nada. Porque ya no estoy mirando con una cara así diciendo, ¿de qué está hablando? La tarea, ¿cuál es la tarea? Calvin, rapidito, dígame, usted siempre está aquí también. No vino. ¿Qué dijimos a las personas que no vienen a los estudios ahora? ¿Se acuerdan cuál fue la penitencia? Que el próximo jueves tiene que venir 2 veces aquí. Ok. ¿Cuál fue el trabajo, Adolfo? Tú estabas aquí. Tu esposa no estaba aquí también. Ya le echan la culpa a la secretaria, a la peste. A ver, Julia.
¿No lo encontró? A ver, ¿dónde lo buscó, hermana? No, si no lo buscó, seguro que no lo encontró. Nadie. A ver, Celia, adelante. Ok, vamos a escuchar lo que dice Celia, por lo menos pongamos la atención a ella, que si ella lo hizo. A ver, chicos, niños, a ver, en la Celia. Nos dejó de tarea investigar quién fue Cleofas o Alfeo. Ok. Yo busqué varias cosas en el diccionario, en internet, pero este se me hizo más interesante. Dice que Alfeo es el término arameo de Alfai, cuya transcripción quiere... Hermano, véngase para acá, usted, aquí. Y aquí déselo para allá. Sí, es interesante porque así trae una información buena. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que estamos tratando de investigar? ¿Se recuerdan? ¿Quién fue Alfeo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que estamos hablando? Hablamos de, recuerden que en la Biblia hay dos discípulos que se llaman Santiago. Ok, recuerden que Santiago es el nombre verdadero de Jacobo. ¿Me entiende? Y en la Biblia encontramos dos Jacobos. Jacobo, el hermano que está aquí, el anciano, que es el hermano de Juan, que es ¿qué es lo que dice? Boanerges, que es hijo de Trueno. ¿Ok? Que son los dos discípulos más apegados a Jesús. Pero encontramos a otro Jacobo, que es del cual estamos hablando, que es ese que está acá, el menor, el más joven, y el que habla Gálatas, si lo quieren anotar rapidito, Gálatas, ¿de qué Jacobo estamos hablando? Entonces, porque hay aquí una pequeña, puse esto para incentivarlos a que se movieran un poquito a buscar la Biblia, porque ustedes me pueden creer todo lo que yo le digo, pero si ustedes no investigan también, a lo mejor yo me puedo equivocar. Amén. Entonces, esa es la idea que usted tiene que investigar. Dice el Señor que los primeros discípulos o los primeros cristianos primitivos que ellos escudriñaban la palabra de Dios para ver si era verdad lo que decía Pablo. Figura, si tenían que escudriñar lo que Pablo hacía, cuánto más lo que yo digo. Ok, nunca va a llegar a la altura de ninguno de ellos. Ok, entonces vemos Santiago el menor es el más joven, hijo de Alfeo, o de Cleofas y María. Vivió en Galilea, fue hermano del apóstol Judas. La semana pasada hablamos sobre eso, le di más o menos algunas referencias bien clarísimas, el por qué se usan estos dos términos. Ahora, vuelvo a repetir, recuerden que antiguamente no se usaba el nombre de pila. Recuerden que había dos formas de nombres, que podía ser el nombre del significado griego, el nombre del significado arameo, como dice la hermana, y el nombre cual se le conocía como el pueblo judío, como el pueblo de Israel, ¿entienden? Pero al final de cuentas es una sola persona, nomás que eran nombres diferentes a la cultura o al movimiento o la época en que se estaba moviendo. Por eso cuando Jesús vino aquí a la tierra, inmediatamente le cambió los nombres a los que quería cambiar el nombre de una vez. Por ejemplo, a Simón, el tramposo, le puso Pedro. Definitivamente, usted va a encontrar siempre en la Biblia que Dios siempre anda cambiando nombres cuando los nombres pueden ser una maldición para la persona. ¿Entiende? Casi la mayoría de nosotros tenemos nombres extraños que nunca nos hemos preocupado cuál en sí es el significado. ¿Por qué me lo puso mi mamá o me lo puso mi papá? ¿Entienden? Pero nunca nos preocupamos en descubrir el trasfondo, y por ese trasfondo a veces es que usted vive una vida llena de maldición por el nombre que carga. ¿Salud? ¿Por qué Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham? ¿Por qué Dios le cambió el nombre de Jacobo? Se lo cambió por Israel. ¿Nunca se ha preguntado usted eso? Más vale que se lo pregunte, y pregúntese usted por qué se llama como se llama. A lo mejor esas son los dolores de cabeza que tiene en su vida aquí en la tierra. Ok, hermano, si quiere ahí, dígalo nomás. Díganlo nomás cuál es la información que tienen, pero pongan atención, porque quiero que anoten ustedes por lo menos aquí lo que ella va a decir, ¿ok? Adelante, hermano. Dice que Alfeo es el término arameo, del término arameo alfai, cuya transcripción griega es Cleofas, que quiere decir Cleofas. Según Marcos, una de las Marías era testigo de la crucifixión, era la madre de Santiago el menor. Según Mateo, era la madre de Santiago, el hijo de Alfeo. Y según Juan, era María, la de Cleofas. De acuerdo con estos textos, se puede concluir que Alfeo, el padre de Santiago el menor, o Cleofas son la misma persona. Ok. ¿Y quién era Cleofas entonces? El padre de Santiago. ¿Y quién era Santiago? El hijo de María. El hijo de María. ¿Y quién era María? La esposa de Cleofas. El de Cleofas y La madre. exactamente, porque Cleofas y Alfeo era José.
José, el esposo de María. ¿No entendieron nada? Pero así como ella lo comentó y como yo se lo dije, usted habría, si le hubiera puesto atención a esto, habría dicho, aquí hay un problema. ¿Por qué dice que este es hermano de Jesús si este es hijo de Cleofas? ¿Y quién es Cleofas? Yo conozco al papá de Jesús o al padrastro de Jesús o al papá adoptivo de Jesús que se llamaba José. Y aquí sale que hay un hombre que se llama Cleofas o se llama Alfeo. ¿Me entiendes? Sí, yo ayer que lo estaba mirando, yo dije lo mismo, dije, aquí hay algo. Aquí hay algo como que no encaja, ¿no? Yo dije, o María, como yo sé que José se murió Mucho antes. cuando Jesús era como un jovencito. Entonces yo miré lo mismo, dije, entonces estos dos nombres es uno solo. Pero entonces es José o María, cuando él se murió se volvió a casar. No. Porque María es la madre de Jesús. Dije, allá le voy a preguntar al pastor, mas no lo anoté aquí porque no decía ahí. Ya. Pero sí miré que. Pero sí, Cleofa y Alfeo es el mismo, José. José, el esposo de María. Ahora, José murió mucho antes, porque José era una persona mayor. No era un jovencito como lo presentan las películas, un muchacho guapo, de barba, qué sé yo. No, él era mucho mayor. Recuerde que le dije a usted que la costumbre del pueblo judío, y aún todavía se sigue vigente, es que a las niñas, ya a los 12 años ya las casaban. Las niñas a los 12 años ya, cuando ya pasaba de ser niña, de adolescente, cuando ya, ustedes me entienden, ya entraba en esa época, ya la niña estaba adaptada ya para poder casarse. Entonces las casaban siempre con personas mucho mayores que ella. No la casaban con un muchacho de 18 años o 13 o de 20, sino la mayoría de edad, la mayoría de edad para el judío. Recuerden, ¿cuál es la mayoría del judío? 30 años. Claro. Por eso que Jesús a los 30 años se bautizó, porque a esa edad ya podía decidir de sí mismo lo que quería hacer, ¿entiendes? Pero si Jesús hubiera tenido menos de 30 años, posiblemente no se habría podido comenzar su ministerio y tampoco podía haberse bautizado. Él se bautizó desde los 30 años, cuando cumplió los 30 años comenzó su ministerio, por decisión personal, él tomó la decisión de bautizarse y comenzó el ministerio porque ya era mayor de edad. Ahora, ¿qué significa eso para nosotros? Que tengo que tener 30 años para bautizarme. No, lo que está explicando acá es que cuando ya la persona tiene uso de razón, por ejemplo, hoy en día, en nuestra generación, ya los niños de los 13 años, las niñas ya de los 12 o 13 años, que ya pasan de esa etapa de niñez, adolescencia, ya ellas son responsables y deberían ser 100% responsables. Escúchenme, niñas, ¿por qué razón? Porque la mamá tiene la responsabilidad de explicarle todas las verdades ocultas, todos los tabú, ¿entiendes? Como también el padre al niño cuando vean que el niño empieza a cambiar la voz, ¿me entiendes? Que pasa a cambiar la voz ya, por ejemplo, como Hugo, que ahora Hugo ya una voz rara entre niño y entre hombre, porque esa la voz ya es porque ya entró en su etapa de adolescencia. El papá tiene la responsabilidad de agarrar a su hijo y decirle, mira, esto, cuidado cuando estás haciendo esto, cuídate de esto, porque ya realmente tú eres fértil, como también la niña a los 12 o 13 años que pasa eso de su periodo a la adolescencia, ya también es fértil. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, por eso que nosotros, ahora la generación nuestra está un poco más acelerada que la antigua. ¿Me entiendes? La única razón acá que tenemos hoy en día, que por derechos civiles y un montón de tonteras que el hombre ha creado y sigue creando y que cada vez se hace más imposible cumplirla, es de que pues ahora si un adulto agarra a un niño, pues lo meten preso o lo encarcelan o lo matan, ¿sí o no? Ningún hombre mayor de edad, de 18 para arriba, puede tocar a una niña de 12, 13 años, ¿cierto? Pero antiguamente no era así. Ahora, si tienen alguna pregunta, pregúntale a él, ¿ok? Nomás yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, por eso que José murió muy antes. O sea, después que María tuvo a Jesús, me imagino que después que cumplió el proceso, digamos, de la cuarentena que le llamaban, me imagino que ya después él conoció. La palabra conocer en la Biblia quiere decir que tuvo intimidad, ¿me entiendes? Y dice que José no conoció a María. No está diciendo, bueno, ¿y cómo entonces se casó si no la conocía? Porque ese es el término nosotros conocer, es decir, oh, yo conozco a Adolfo, Adolfo me conoce a mí.
¿entiendes? Pero el término conocer era que había entrado en una relación íntima con la persona, ¿entiendes? Entonces José no conoció a María hasta después que nació Jesús. Después que nació Jesús, se dice que tuvo como 8 hijos, 4 hombres y 4 mujeres. Y entre sus hijos, de José y María, porque era así de los dos, encontramos al menor, que fue Santiago. Y encontramos a Judas, a Simón, ¿se acuerdan el más conocido? ¿Por qué a Jesús debe de ser el Hijo del Hombre y no el Hijo de José? El Hijo del Hombre, porque es Dios humanado, Dios en carne, como dice el libro de Juan 1:1, que al principio era el verbo y el verbo era con Dios, el 14, y ese verbo se hizo carne, o sea, Dios se hizo carne. O sea que Dios se hizo carne y al hacerse carne se hizo hombre. Y también para complementar, digamos, el sentido de que era un hombre el que tenía que destronar a Satanás y no Dios. ¿Entiendes? Porque no fue Satanás que le quitó algo a Dios, sino que se lo quitó al hombre, Adán. Entonces, para poder recuperar eso, tenía que ser un hombre de carne, hueso, que le quitara o lo destronara a Satanás. ¿Entendemos? Entonces, por eso es que sigue eso, para que se pueda entender un poquito más. Y él se declaraba así para no tampoco confundir, porque si él era Dios, tenía que decir yo soy Dios. ¿Entiendes? Pero como él dijo, yo no vengo a glorificarme o a exaltarme a mí mismo, sino que vengo a glorificar a aquel que me mató, a mi Padre. Entonces por eso es que le da siempre la preeminencia o la prioridad a Dios, y él se calificaba como el servidor, por eso se le llama el servidor. Jesús vino a servir, como lo decía, o como lo ve el Evangelio según San Lucas. Recuerden, Lucas lo ve como el servidor, como el cordero de sacrificio, ¿entiendes? Entonces por eso que él se denominaba, él mismo decía el Hijo del Hombre, porque eso aclaraba una cosa, que si el enemigo se levantaba y decía, este es Dios, me va a quitar o me va a destronar o qué sé yo, era el Hijo del Hombre, tenía todas, como dijimos, todas las cualidades humanas por su cuerpo humano, todas las debilidades que tiene cualquier ser humano en la carne. La única diferencia que era lleno, y estaba lleno por el del Espíritu Santo. Y que si nosotros logramos o alcanzamos o nos proponemos la meta de ser lleno del Espíritu Santo, también tú vas a tener el mismo poder y la misma autoridad que tenía Jesús aquí en la tierra, porque el mismo Espíritu que estaba en Jesús, que lo levantó entre los muertos, es el mismo Espíritu que tienes tú hoy en día en ti morando. Amén. Entonces, por eso es que lo vemos de esa forma. Ok, gracias hermana, gracias, por lo menos una persona escuchó. La próxima vez sí nos ponemos más interesados en esto, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre Juan. Quedamos en eso la semana pasada, Juan. Aquí vamos a hablar de Juan el apóstol. Juan el apóstol, hermano de quién? ¿De quién era hermano Juan? De Jacobo. De Jacobo, y póngale Santiago, el anciano. ¿Ok? Para que siempre hagan una diferencia entre Santiago y los otros Santiago, siempre digan Santiago el anciano. Cuando usted dice Santiago el anciano, está hablando de Santiago, el hermano de Jacobo. Amén. O mejor dicho, anciano, el hermano de Juan. Perdón. Ok, vamos a entrar entonces con Juan. ¿Ya escribió eso ahí? Le pongo ahí para que lo pueda escribir. Dice: Juan Boanerges, hijo de Zebedeo y Salomé, hermano de Jacobo el apóstol, fue conocido como el discípulo amado, un pescador que vivió en Bethsaida, Capernaum y Jerusalén, y fue miembro del círculo interno. Él escribió el Evangelio según San Juan, primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan y Apocalipsis. Dice que predicó en la iglesia de Asia Menor, desterrado en la isla de Pasmo, fue más tarde liberado y murió de muerte natural. Fue uno de los apóstoles más prominentes, es mencionado en varios lugares del Nuevo Testamento. Fue un hombre de acción, muy ambicioso, y un hombre con un temperamento explosivo y un corazón intolerante. A veces pensamos de que los apóstoles eran pura miel, ¿no? Eran seres humanos con las mismas cualidades y defectos que tenemos nosotros, pero con la diferencia que se dejaron cambiar y transformar por el Señor y porque amaron al Señor. Ninguna persona que no siente el amor suficiente
puede lograr, digamos, ese nivel que lograron los apóstoles. ¿Me entienden? Por eso que una persona puede ser moldeada siempre y cuando la persona se sienta incentivada, motivada por algo o por alguien. Nuestros hijos pueden ser transformados, pueden ser incentivados por nosotros si nosotros les provocamos, le damos un buen ejemplo. No tenemos que batallar mucho con ellos, ni lidiar mucho con ellos si nosotros somos un ejemplo a seguir para ellos. El problema que tenemos nosotros es que nosotros no somos un buen ejemplo para ellos. Por eso es que lidiamos tanto con ellos, por eso es que encontramos tantas discrepancias en nuestros hijos, porque ellos nos ven a nosotros como un líder, como un ejemplo, ¿me entiende? Pero si ese ejemplo no es el correcto, ellos van a buscar otros ejemplos en otras personas. Y ahí vemos que nuestros hijos andan buscando gente por fuera, amigos por fuera, no hay esa comunicación con los padres, buscan comunicación más con sus amigos, sus amigas, etc. ¿Entienden? Entonces, pero cuando ellos son motivados por amor, son motivados por el ejemplo, Jesús fue el ejemplo, fue el amor, ellos vieron el amor de Cristo, ellos vieron el amor de Dios manifestado en la persona de Jesús, y por eso es que ellos siguieron adelante, ellos siguieron obedeciéndole, ellos siguieron imitándole, todo lo que usted conoce en la Biblia, y siendo hombres con las mismas debilidades y emociones que tenemos tú y yo, e inclusive algunos con un carácter mucho más fuerte que el de nosotros. Ahora, eso tiene que ver también de que aún Dios, en su misericordia y su soberanía, Él usa tu vida. Por eso es que Dios no busca gente perfecta aquí en la tierra. No anda buscando personas perfectas. Él anda buscando personas que se quieren dejar moldear por Él, que se quieren dejar transformar por Él. Porque ya nosotros ya fuimos formados ya por nuestros padres o por el mundo en que vivimos, y todos nos damos cuenta de que todos estamos llenos de defectos. No hay hombre humano en la tierra perfecto. ¿Entiendes? Entonces, Dios te dice y te invita a ti, quiere que te transforme, quiere que te moldee, y hay muchos que son bien valerosos y sí, Señor, rompe esta vasija de barro y hazla de nuevo. Son muy pocos los que dicen esas palabras, porque son muy comprometedoras y son muy desafiantes. Pero el que quiere dejarse transformar por el Señor, lo que va a hacer es que va a ganar. Va a ganar. Va a ser bendecido. ¿Me entiende? Porque va a ser la verdadera persona que a lo mejor Dios tenía en su corazón que usted fuera, pero por problemas naturales, problemas de educación, problemas de estancia en algún lugar específico, nos hace que cambiemos, nos hace que nos transformemos en las personas completamente diferentes a los propósitos de Dios. ¿Entienden? Por eso es que es importante el testimonio de los padres a los hijos. Si queremos tener hijos que realmente sean mejores que nosotros, que nos sigan arrastrando esas cadenas que hemos arrastrado nosotros por tantos años, quiere bendecir a su hijo, pues déle un buen ejemplo, rompa eso, ese patrón, rompa esas generaciones que han arrastrado, nos han arrastrado nosotros hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy, como cristianos, todavía seguimos viviendo un pasado que a veces ni siquiera nosotros lo conocemos, muchas veces hasta lo desconocen, porque son cosas de atrás que vienen arrastrando hacia el futuro. Pero Jesús nos manda a ser diferentes y quiere que seamos diferentes. Entonces, por eso que encontramos todas estas cosas que están aquí, estos hombres, estos 12 hombres que escogió Dios para poder levantar el ministerio de su Hijo aquí en la tierra. Y también encontramos de que no eran hombres perfectos, eran hombres que tenían muchas debilidades. Por ejemplo, cuando hablamos de Juan, encontramos que podríamos ser casi, nos podríamos caracterizar con él, ¿no? O casi, ¿por qué no?, identificar con él, ¿no? Ahora, dice que murió de muerte natural, como podemos ver, hemos estudiado a Andrés, a Bartolomé, a Santiago el anciano, Santiago el menor, vamos con Juan. Y encontramos al primer discípulo que murió de muerte natural. Todos murieron de una u otra forma, glorificando el nombre del Señor. Ahora, pregunto, ¿cuál fue el que le ha llamado más la atención a ustedes, de los discípulos, la muerte que ellos tuvieron para glorificar al Señor? ¿Se recuerda de alguno? ¿Cuál fue el que le impactó más hasta el momento? Porque todavía queda otro que estudiar. Al que despellejaron. ¿Quién era ese? Ese
Ese también tenía dos nombres, ¿te recuerdan? ¿Era Santiago? No. No, la verdad no creo que Si no anotó, pues seguramente no lo vas a ver. Se llamaba Bartolomé. O el nombre que le dio, o el nombre por el cual lo llamó Jesús, que se llamaba Natanael. Recuerden, Natanael. O sea, ese fue que murió despellejado. Qué terrible, una muerte horrible. Porque si nosotros a veces nomás, cuando se nos levanta un cuerito ahí que lo tiramos nomás, ¿ah? Esas cositas que saben a veces cerca de las uñas, ¿no? Que usted se lo tira, fíjate, ahora que le estén sacando toda la piel así. O sea, el mismo dolor, ¿no? Como dijimos anteriormente, el dolor que puede pasar un ser humano es el 1% de lo que Jesús padeció con nosotros. Interesante que aún todo ese dolor que ellos pasaron posiblemente no lograba llegar al nivel del dolor que tuvo Jesús cuando fue, digamos, acá en la tierra torturado, ¿entiende? Porque Él sí llevó todo el dolor de nosotros, todo el dolor. Como dije, el 99% y a nosotros mejor el 1% nomás, para que sepamos lo que es dolor, pero Él cargó todo el dolor. ¿Por qué razón? Porque el diablo cuando lo tentó, cuando se levantó contra él, no se levantó como se levanta contra nosotros, se levantó con todo su poder. El enemigo no ha usado nunca usará todo el poder contra nosotros que tiene. Porque antes del 5, del nivel 5 ya estamos desplomados ya. ¿Entiendes? Entonces Jesús dijo, no, usted le voy a dejar un poquito nomás, pero yo voy a llevar todo lo que ustedes no van a poder llevar. ¿No es glorioso el Señor? Por eso que hay que amarlos, hay que agradecerle a Él de que si Él no hubiera venido, nos habríamos encontrado con muchos problemas peores de lo que estamos pasando. Ok. Dice que fue desterrado a la isla de Pasmo, fue más tarde liberado y murió de muerte natural. Fue uno de los apóstoles más prominentes, mencionado, como dije, en varios lugares en el Nuevo Testamento. Fue un hombre de acción, muy ambicioso, un hombre de temperamento explosivo y un corazón intolerante. Su segundo nombre fue Boanerges. Boanerges, que significa hijo de trueno. Él y su hermano Jacobo, dice, vinieron. ¿Ya copiaron lo que está ahí? Dice, vinieron de una familia de mejor posición que el resto de los apóstoles. Vemos aquí una pequeña diferencia. Ellos no eran sencillamente pescadores como los demás, eran pescadores, pero tenían dinero. Su papá tenía una barca, y dije una barca, no es un botecito, es un barquito, podríamos decir, un barco pesquero, donde pues podía él contratar sirviente para que le ayudaran. Y eso lo hacía como los hijos de papá, que tenía él su propio negocio, ¿entiende? Posiblemente, esta fue una de las causas, a lo mejor porque su carácter, o digamos su temperamento era así, de que eran hombres que les gustaba mandar, porque tenían, pues su papá tenía siervos. Posiblemente a lo mejor Zebedeo en algunas ocasiones le decía a su hermano, a su hijo Juan y a Jacobo, que se encargaran a veces de los negocios de él, porque ya eran personas adultas. Entonces, como que ellos posiblemente tenían esa autoridad de mandar, o qué sé yo, de trabajar con sirviente. Entonces eso le daba un nivel, digamos, diferente a los demás. Dice, en Marcos 1:20 encontramos esa información. Dice, él pudo haberse sentido por sobre el resto, dice. Estuvo muy cerca de Pedro, actuaron juntos en el ministerio, pero sin embargo Pedro era siempre el vocero del grupo. Juan maduró con el tiempo, dice, y en la etapa posterior de su vida se había olvidado de todo, incluso de su ambición y temperamento explosivo, excepto, dice, de su compromiso de amor para con el Señor. O sea que vemos la transformación de Juan acá, que la estancia con Jesús aquí en la tierra lo ayudó a cada día a poder conseguir la transformación que Jesús quería hacer en él, para que más adelante pudiera ser nombrado y conocido como el apóstol del amor, el discípulo amado. Dice, Juan maduró con el tiempo y en la etapa posterior de su vida se había olvidado de todo, completamente todo, pero nunca se olvidó del amor, el compromiso que tuvo con su Señor. Se dice que fue atentado y fue realizado contra su vida mediante un cáliz de veneno. Quisieron matarlo, quisieron envenenarlo, pero dice que el Señor lo salvó. Murió de causas naturales, y un cáliz
con una serpiente es el mismo símbolo apostólico que él tiene. O sea que ese es el símbolo apostólico de Juan, que es un cáliz y una serpiente. Todos los discípulos tenían su símbolo, ¿entiende? Un símbolo que posiblemente los hace reconocer. Nosotros sabemos que quién es Juan, sabemos que es el discípulo amado, ese es el símbolo que tenemos nosotros en la Biblia, ese es el símbolo que lo conoce a él y lo hace conocerse, como los demás apóstoles que hemos estado mencionando. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, o algún comentario que nos pueda ayudar a ampliar más este estudio. Le doy un tiempo para que escriban. Así como encontramos también 2 Santiago, 2 Jacobo, vamos a encontrar también 2 Judas acá en los discípulos. Interesante, ¿no? Como podemos ver, hermano, de que cada persona que está interesada o que siente en su corazón el deseo o el llamamiento a servir a Dios, siempre tiene que tomar como ejemplo a estos hombres que Dios levantó y estar dispuesto, si es necesario, a pagar el precio que ellos pagaron también. Dije anteriormente de que el mártir es alguien especial. No todos fuimos llamados para ser mártires, ¿me entiendes? No todos, no tenemos esa capacidad, pero hay algunos que sí van a tener que, pues, cumplir o desarrollar, digamos, con ese compromiso. Es interesante que cuando Pedro es llamado por Jesús en el libro de Juan, en el último capítulo, que Pedro le pregunta, porque llamó a Pedro y resulta que Juan le siguió y le dijo: Pedro, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo: ¿y a ti qué? Si yo quiero que él viva o que él se quede, ese no es tu problema. Y a lo mejor eso tiene que ver con la muerte que tuvo Juan, que fue diferente a los demás, y también porque fue el último discípulo que quedó acá en la tierra. Cuando esté listo, me dicen amén para pasar al otro discípulo. Ahora, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Hace un tiempo atrás hablamos aquí sobre el discipulado. ¿Cuál es la característica de un discipulado y la característica de un discípulo? Todos somos discípulos, quisiera Dios. Todos somos discípulos, yo creo que ese es el sueño de Dios. Posiblemente somos oyentes, somos parte de una iglesia, somos miembros de una iglesia, pero discípulo posiblemente nos queda mucho camino que recorrer, porque el discípulo es aquel que está apegado el 100% a la enseñanza de su maestro, ¿entiendes? Está pegadito ahí. Si fuéramos todos discípulos sería lindo, porque ya el Valle Cochera habría sido invadido, requete invadido por el Evangelio, pero siempre encontramos en las iglesias que son poquitos los discípulos, poquitos las discípulas también, ¿entiendes? Entonces, si toda la iglesia se convirtiera en discípulos y discípulas del Señor, hermanos, ya nos habríamos ido aquí ya, porque ya habíamos ganado el mundo para Cristo, hermano. Esa es la diferencia que hay entre un discípulo y un oyente, una persona que escucha la palabra, que viene a un servicio, pero que en sí no toma en serio las cosas. Por ejemplo, no es que les quiera tirar las orejas, pero deberían haber todos, por lo menos todos, haber considerado lo que les dije. Podrían haberte dicho que vamos a estudiar, vamos a buscar, vamos a investigar, pero unos están interesados y otros no están interesados. ¿Entiendes? Entonces, esos los que se interesan son los que están con más hambre de conocer, de obedecer lo que el Señor les dice, y lo califican como su maestro, como lo calificaron los discípulos. ¿Entiendes? Es bueno, porque usted está estudiando al Señor, usted está siguiendo al Señor, no me está siguiendo a mí, usted está siguiendo al Señor. Ese es el propósito,
que usted se enamore de Cristo, que usted se enamore de su palabra, que usted sienta hambre y sed de ella todos los días, tanto que usted diga, yo no puedo vivir sin ti. Muchas veces cantamos esa canción, ¿no? Yo no puedo vivir sin ti, pero ¿cuánta verdad hay en eso? No lo sabe, usted lo sabe. ¿Ya está listo? ¿Cambiamos? Vamos a hablar un poquito de Judas. Judas Iscariote. ¿Quién era Judas Iscariote? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? No sabemos. Vamos a ver. Vamos a tener hermano Adolfo. Sí. Una pregunta bien rápido, porque yo he estado estudiando un poquito acerca de los discípulos del libro de los Hechos. Y estaba precisamente el otro día leyendo acerca de Esteban, ¿Sí? de cómo fue apedreado, y yo sé que, como lo acaban de mencionar, que varios de los discípulos de Jesucristo pues pagaron un precio muy alto. Ajá. Y yo meditaba en eso y yo decía, porque en el libro de los Hechos pues dice cómo eran llenos del Espíritu Santo. Entonces hicieron, uno de ellos hacían, o más bien dice aquí que hacían oración pidiéndole al Señor pues que les diera más fuerza por lo que estaba pasando, que venía persecución y todo eso. Okay. Entonces yo me ponía a meditar y me preguntaba a mí misma, ¿será que por las cosas también que pasó Pablo, pues de que caía en la cárcel, las navegaciones y todo ese tipo de cosas, y yo decía, yo pensaba, ¿será que estaban tan llenos de la presencia del Señor que no les pesaba todo lo que pasaban, todas las diferentes situaciones, que los apedrearan o que los mataran o que cayeran en la cárcel o que navegaran? Era tanta la presencia del Señor que ellos no podían, como que no tenían ese temor de lo que le fueran a hacer. ¿Es eso lo que hace la presencia del Señor? Eso es lo que hace la presencia de Dios. Eso es lo que hace. De que no pienses en el dolor o de No que no piensen en pienses en dolor, lo que te va a pasar. porque ellos están mirando más el premio, la corona, que el estorbo que le puede provocar el dolor. Por ejemplo, cuando Esteban fue llamado y lo apedrearon, lo empezaban a matar, dice que cuando ya empezaban a tirarle piedra, ya que él vio la gloria de Dios, vio a Jesús a la derecha del Padre. Fue tanta la presencia, fue tanto el poder de acercarse a Él. Por eso que el acercarse al Señor, hermano, tiene mucho significado. Por eso yo le he dicho a ustedes, cuando tenga la casa de Dios, venga más con la intención de acercarse más a Dios, que estar a la expectativa de qué es lo que va a pasar, o qué me va a suceder, o qué le va a pasar al hermano. No, usted venga con la expectativa de acercarse a Dios, buscarlo a Dios, venir a la presencia de Dios. ¿Entiende? El hecho de que usted venga aquí adelante, aquí al altar, eso está significando, no es que aquí hay algo, le puedo decir algo, ¿cómo le explico? Que estar aquí eso lo va a hacer más santo. No. Es el hecho, la intención del deseo de usted acercarse. O sea, es como decir, Señor, no te veo, pero te quiero sentir. Posiblemente ahí atrás, a lo mejor usted no lo siente tanto como las personas que se acercan más acá, porque ellas vienen con la intención de buscar algo, de recibir algo de parte de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, cuando esa persona está llena de esa presencia de Dios, pueden pasar muchas cosas. Yo he visto personas que cuando vienen aquí salen perdonando a la gente que nunca han podido perdonar, salen bendiciendo a las personas que nunca han podido bendecir, incluso algunos salen amando a aquellos que odiaban. Ahora, ¿quién hizo eso? Que hubo algo aquí extraño, aquí que no, sencillamente fue la persona que quiso acercarse a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios de esa forma, como lo hace usted en la oración, en su intimidad, como lo hace en el ayuno, en su intimidad, ¿me entiende? Eso le va a traer algo bueno, algo positivo a usted. Entonces, estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo y eso que estaban haciendo o lo que estaban demostrando era el amor, el interés de que a ellos ni el dolor, ni la tribulación, ni el obstáculo iba a impedir de que ellos lograran llegar a esa meta que estaba en su corazón. O sea, todo aquel que ama al Señor, lo único que desea es estar cerca de Él. Es como el novio, es como la novia. ¿Qué es lo que hace el novio cuando está enamorado de la novia? Se despiden y parece que cuando se están despidiendo se demora como 3-4 horas. Y después que se despiden, llegan a la casa, agarran el teléfono y siguen hablando. ¿No? ¿Sí me están entendiendo?
Pero eso solamente sucede cuando usted está enamorado. Ahora, cuando usted está enamorado del Señor pasa lo mismo. Usted lo que quiere es estar con Él. Y si ya vino a la iglesia, leyó la palabra, oró en la casa, usted quiere seguir con el teléfono hablando con el Señor. ¿Aló? Agarra el celular ahí del cielo, hermano, marca Jeremías, ándale, y se pone a hablar. Y ahí se pasa toda la noche hablando con el Señor. O sea, eso es estar enamorado. ¿Entiendes? Entonces, estos hombres estaban enamorados del Señor. Tan enamorados de que ellos sabían de que si había que pagar un precio, como yo he visto muchas personas enamoradas aquí en la tierra, que vienen a, digamos, a extremo de la ciudad, se despiden de la novia, y están como 3 horas despidiéndose, llegan a la casa y empiezan a hablar por teléfono. Y de repente la novia sabe que tengo ganas de tomar un Starbucks. Y el hombre se levanta de allá, del otro extremo de la ciudad, y corre, hermano, escuchen, corre en su vehículo, va y le compra Starbucks y se lo lleva a la amada que vive al otro extremo de la ciudad. ¿Aló? Yo no sé si ustedes experimentaron eso o lo hicieron, no sé, pues yo conozco personas que han hecho eso. ¿Me entienden? Ahora, le costó sacrificio, hombre, claro. Tiene que trabajar a las 6 de la mañana. Llegó a la casa a las 3 de la mañana porque tú 3 horas ahí, más el teléfono. Y que ella le dice, ¿sabes? Tráeme esto, quiero esto. Y él sale, corre de allá para pasar otras 2 horas en el tráfico para conseguirle el café, llevárselo todos los problemas que pasó en el camino, el cansancio, el sueño, pero a él no le importó. No le importó. Porque él quería ¿qué? Complacer a quién? A su amada y volver a estar con ella, volver a verla. No sé si me estoy explicando. Es que eso mismo pasa con el Señor. Y estos hombres, hermanos, estaban en su amor, no en su primazo, estaban en su primer amor y que nunca terminó, porque el primer amor de Esteban nunca terminó, todo lo contrario, lo hizo que se acercara definitivamente a la presencia de su Señor. Por eso que ni el dolor, ni las pedradas que le estaban dando, ni las ofensas que le estaban dando, todo lo contrario, cada ofensa, cada pedrada más, hermano, lo acercaba más al Señor. Porque incluso con Pablo dice que sentía gozo. Cuando él caía en tribulación, cuando él caía en la cárcel, él tenía gozo. Sí, pues los apóstoles primero, Pedro con Juan, cuando fueron azotados, cuando los sacerdotes de la sinagoga de los saduceos los llevaron, hermano, para disciplinarlo y que dejaran de hablar del nombre de Jesús, y lo disciplinaron, castigaron, se sentían, dice, gozosos de haber tenido el privilegio de haber sido, ¿qué? Torturado y azotado por el nombre. No, pues nosotros, hermanos, nos falta mucho todavía. ¿No es cierto? Nosotros nos duele el pelo y ya estamos reclamando. ¿Y por qué me duele el pelo si yo soy hijo de Dios? ¿Ah? ¿De qué hace un trabajo, Señor? Pues si soy el diezmador más grande de la iglesia, ¿por qué me quedo sin trabajo? ¿Ah? Digo, ay, Dios mío. Bueno, cosas. Tenemos que aprender mucho, hermano. Estamos todavía. Por eso es que mientras más estemos aquí en la casa del Señor, nos vamos a dar cuenta de que estamos en ese entrenamiento, en ese seminario. Tanto para aprender a alabar a Dios aquí en la iglesia, como para aprender un poco más de Él y aplicarlo, porque el propósito de aprender es para que entreguemos lo que estamos aprendiendo. Recuerde que en el cielo usted no va a evangelizar a nadie, hermano. ¿Te figuras de gloria hablando del evangelio a los ángeles en el cielo? No, hermano. Aquí donde tenemos que evangelizar, aquí donde tenemos que aprender, aquí donde tenemos que estar en este seminario de enseñanza, de preparación, tanto para alabar a Dios, cómo tenemos que alabarlo, cuál es el propósito, el principio, cómo tenemos que aplicar la palabra de Dios primeramente para nosotros, para vivir una vida en santidad y después para compartirla con los demás. O sea, todo se hace aquí en la tierra, no hay arriba. Judas Iscariote, el traidor, fue hijo de Simón, que vivió donde en Quirió de Judá. Él traicionó a Jesús por 30 piezas de plata y luego se ahorcó. Ya lo hemos visto eso en Mateo capítulo 26, 14 y el 16. Judas es el hombre que llegó a ser el traidor, es el enigma supremo del Nuevo Testamento, porque es muy duro ver como alguien que estuvo tan cerca de Jesús, que vio tantos milagros, que vio muchas de las enseñanzas del Maestro, pudo entregarlo en manos de sus enemigos.
Es increíble que esto es una gran verdad, porque muchas veces las personas que más cerca tuyo están son las que pienso de las que más tienes que cuidarte tú. No sé por qué será así. No sé por qué es así. Que tenemos que una vida llena de desconfianza, no podemos confiar en nadie. ¿Qué piensan ustedes? No podemos mirar ni tampoco vivir ese tipo de extremo, ¿no? Una vez leía en un libro y el libro decía que de los enemigos pues no nos tenemos que cuidar porque sabemos que son enemigos. Más bien debemos de cuidarnos de los amigos, de los que pensamos que son amigos. Pues sí. Sí. Pero el problema de Judas es un problema que ya estaba escrito, profetizado, tenía que suceder. Si fuera Judas, o fuera Caná, o fuera quien fuera, el nombre que fuera, tenía que haber un hombre que tenía que entregar a Jesús. ¿Me entiendes? Pero vamos a ver algo interesante de Judas. Porque decimos Judas fue el responsable, el que entregó al Señor, lo entregó. ¿Me entiendes? A que lo mataran, a que lo llevaran a la cruz. Pero usted se va a encontrar que no fue Judas el que llevó a la cruz a Jesús, sino que fuimos nosotros por nuestros pecados. ¿Me entiendes? Judas fue, vamos a decir, un instrumento que se usó para que se pudiese desarrollar o cumplir la profecía. Su nombre aparece en 3 listas de los 12 apóstoles, lo vemos en Mateo 10:4, Marcos 3:19, Lucas 6:19. Se dice que Judas vino de Judá, cerca de Jericó. Él era un judío y el resto de los discípulos eran todos galileos. Era el tesorero del grupo y estaba entre los que lideraban conversaciones. O sea que Judas estaba en todas las conversaciones que tenían en la intimidad. Era como, vamos a decir, un board administrativo, ¿no? Que el presidente llama a su board y todos están ahí en esa junta y luego cada uno daba sus opiniones, conversaban, dialogaban. Usted era un hombre que estaba en todo, sabía todas las cosas que estaban sucediendo a su alrededor y más en lo que concernía a las determinaciones que estaba tomando Jesús con su liderazgo. Se dice que Judas era un judío nacionalista, violento, nacionalista. Yo pienso que esa fue una de las cosas que lo orilló a Judas a acercarse humanamente, sin mirar la profecía, humanamente acercarse a Jesús, porque si él era el Mesías, y es lo que él esperaba. Recuerde que el pueblo judío añoraba que apareciera el Mesías para liberarse del yugo de los romanos. Recuerde. Ese fue el propósito que hizo que Judas se acercara a Jesús, ¿entiende? Cuando dice nacionalista, porque era un hombre muy nacionalista, o sea que él peleaba por su país, más sabiendo que su país, su pueblo estaba oprimido por el Imperio Romano, buscaban la forma de liberarse, de poder ser libres y poder desarrollarse como cualquier nación pues lo desea, ¿no? Siguió a Jesús con la esperanza de que a través de él sus sueños y su llama nacionalista pudiera ser realizada, dice. Nadie puede negar que Judas fue un hombre codicioso,